Sí. Señor, gracias por este tiempo que tenemos en tu presencia, con tu palabra, Señor, en tu promesa de estar con nosotros, Señor, también en la oración, en inspirarnos, Señor, en conducirnos, en inspirar nuestras oraciones, Señor, y nuestros pensamientos. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y esa es una promesa. Amén. De lo que vamos a ver hoy día, Señor, y queremos que realmente nos da inteligencia y capacidad para entender tu palabra. Amén. 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 Así que vamos a seguir el pasaje que sigue después de la mujer que fue pillada en adulterios. En el principio de Juan 8, lo que venía justo después de la fiesta del tabernáculo, es como todo este tema está bien ligado. Y aquí vemos que Jesús otra vez, los días que siguen, entra en el pueblo, entra en el templo. ¿Me puede ver eso, hermana? Del 12 al 20. Juan 8, 12 al 20. 8. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: Aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie, y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo en el lugar de las ofrendas, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Así de nuevo tenemos un pasaje que como muchas veces en los textos semitas, hay varios temas a donde Jesús está planeando encima y tocando punto y precisando su pensamiento. Y a veces es complicado entenderlos porque habla de algo y después salta otra cosa y después salta otra cosa y después regresa al mismo lugar. Y allí hay como dos pensamientos principales. Bueno, el versículo 12, Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo, así que se dirige a los fariseos, que son una secta judía de gente bastante conocida en la palabra de Dios. Al contrario de los escribas, que son más la gente que copiaban. Se me fue. Ellos realmente eran un grupo bien opuestos a Jesús. Y el primer versículo que es bien interesante es la parte segunda del versículo 12, dice: Yo soy la luz del mundo, otro yo soy. Hemos visto que dice: Yo soy el pan de vida, etcétera. Hemos visto eso en el pasado con yo soy el buen pastor. Hay mucho yo soy de donde Jesús se declara yo soy, y siempre hace referencia a Génesis, cuando Moisés se está acercando a la, ¿cómo se dice? A la zarza ardiente, y Dios dice, y Moisés pregunta a Dios: ¿y quién eres tú? ¿Quién digo a mi pueblo? ¿Cómo te llamas? Y él dice: yo soy el que soy. Y eso no dice su nombre, yo soy. Es como el todo, yo soy. Y aquí Jesús siempre dice yo soy. Y eso hace una reacción bastante fuerte de los judíos, porque muchas veces cuando dice estas cosas lo acusa de blasfema.
porque se hace él mismo igual a Dios. Pero aquí dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es una promesa tremenda. No estamos simplemente errando ahí. En la noche tenemos luz para nosotros, tenemos la capacidad de ver, de discernir, de entender. Hay una capacidad. Y ahí hay varios versículos que Madonna no puede leer. Juan 1, 4, 5. 4 y 5 y Juan 12, 46. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Juan 12 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y el Salmo también? Y Salmo 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En un versículo que ya hemos visto una vez, en tu luz veremos la luz. En él tenemos capacidad de ver. Y es una promesa tremenda para nuestras vidas. Si nos confiamos en él, si estamos siguiendo a Jesús, si estamos perseverando, caminando paso a paso, buscando sabiduría, buscando una visión divina sobre lo que nos pasa en nuestras oraciones, él nos va a dar una luz. No nos va a dejar a ciega, no nos va a dejar tateando en las tinieblas, nos va a dar una capacidad. Y este pensamiento, yo soy luz del mundo, lo puse en relación con el versículo 16. ¿Puedes leer el versículo 16, Ana? Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y no somos solos. Igual que Jesús, su juicio era verdadero, lo que decía era verdadero, porque no estaba solo. Igual que nosotros. Jesús tiene una manera de caminar con el Padre, pero nosotros tenemos la misma relación con el Padre ahora, estamos en relación con Él. Y hay varios versículos que puse en Mateos 28, 20, donde va la flecha del 16. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sigue, Juan 14, 17 dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Siempre. El Espíritu de verdad. ¿Y Santiago? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí Mateo nos dice que está siempre con nosotros. En Juan 14 el Espíritu Santo está siempre con nosotros y la sabiduría que pedimos la podemos tener porque Él no hace reproche. Está disponible. Eso es a donde voy. Que si caminamos con Él, no estamos en las tinieblas. Tenemos capacidad de sabiduría, de caminar de manera ordenada, porque Él nos da un camino a donde andar. Él es el camino, la verdad y la vida. Andamos de manera segura. Y eso son promesas tremendas, porque a veces la vida es caótica. Y no sabemos dónde va, dónde viene, lo que pasa, hay situaciones, pero si nos centramos en Él, nos puede dar una visión clara. Y aquí después el versículo 13, ¿lo lee de nuevo, Mandola? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Así que ellos tratan de mentiroso, ¿eh? Pero se hacen referencia a lo que después Jesús dice más adelante, que en el Antiguo Testamento estaban dos personas para validar un testimonio. No solamente yo te digo que tú hiciste eso, necesitamos dos testigos. Y por eso que le dicen tu testimonio es verdadero, porque tú haces referencia a ti, eres autorreferente, como se dice en Chile. ¿Cómo? Autorreferente. Pero aquí, este versículo lo puse en relación con el versículo 17. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Sigue el 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Y sigue el versículo siguiente. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. Realmente estas dos cosas van juntas. Bueno, ordeno mi pensamiento. Tú das testimonio de ti mismo, pero Jesús dice, yo no doy testimonio de mí mismo, pero porque no soy solo. Yo soy con el Padre también da testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio del Padre? Son los milagros que Jesús hacía. Cuando Jesús oraba, cuando Jesús hacía algo, el Padre lo respaldaba a través de acciones, a través de milagros. Jesús no podía crear físicamente el pan, era hombre en la tierra, tiene un cuerpo, no tenía capacidad creativa. El que hacía el milagro era su padre. Y cuando, por ejemplo, cuando está frente a la tumba de Lázaro, ¿qué dice? Levanta los ojos y ora. Y dice, yo sé que siempre me contestas. Pero ora a alta voz para que la gente que escuchen sepan que el Padre resucita. Y ahí Lázaro sale y dice, y ordena a Lázaro de salir, y Lázaro sale. Esta relación vertical entre él y el Padre en la oración hace que el milagro pasa. No es que solamente vino solito. Yo no soy solo. Y eso lo insisto un poco insiste bastante en este pasaje de siempre poner las dos cosas juntas. Porque es ejemplo para nosotros. Nosotros podemos andar de manera totalmente desconectada de Dios el día entero, sin pensar en Él. Y sin hacer referencia a Él, sin orar, sin siempre estar en oración, sin siempre decir, Señor, aclárame las cosas, Señor, condúceme, Señor, necesito su sabiduría. Y si no lo hacemos, entonces estamos solos. Pero Jesús no andaba solo, andaba con el Padre. Y es un ejemplo para nosotros. Así que estos dos pasajes, yo doy testimonio de mí mismo, no porque estoy andando con el Padre. Esta acusación de tu testimonio no es verdadero, tiene su complemento en este texto, un versículo mucho abajo, el versículo 17. No, porque el Padre da testimonio de mí. Y hay otro pasaje en este sándwich que está aquí, a donde Jesús habla del juicio. El versículo 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Sí, aquí. Ahí me sorprendió un poquito eso. Yo no juzgo a nadie. Sabiendo que Jesús va a ser el juez último al final del tiempo. Pero ahí hay que verlo en contexto. Justo antes, en el video anterior, estaba la mujer adúltera, que él no juzgó. Y estaban todavía en la mente de esta situación, donde los fariseos la llevaron para que él juzgara la situación y no la juzgó. Y aquí yo creo que hace referencia a este episodio. Porque si leemos en Hebreos 10:42, al lado del versículo 15, una flechita del 15 que va a eso. Hebreo, Hechos. Hechos, discúlpeme. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Sí. Ahí vemos que Jesús realmente va a juzgar. Ahí dice, yo juzgo a nadie, porque estaba en la tierra todavía, no estaba en el momento de ser un juez. que discernir bien la diferencia entre Jesús en la tierra, caminando la tierra en un cuerpo humano, uno era Dios plenamente, pero en la encarnación no es el juez que va a ser más tarde cuando estará sentado en el trono blanco juzgando a los vivos y a los muertos. Es el mismo Jesús, pero en ese momento de tiempo, Él no es juez, Él juzga a nadie. Y vamos al final, ahora que hemos visto este sándwich, que este pasaje es bastante complicado en su estructura. Versículo 19. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me hubierais conocido, a mi padre también habríais conocido. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es su misión, hacer conocer al Padre. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A través del Hijo podemos conocer el Padre. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, también... Tampoco. Tampoco, yo leí, perdón. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el último versículo, 1 Juan 2:22. 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí tenemos una palabra profética sobre lo que es el Islam, por ejemplo. El Islam que vino después de Cristo, 700 después de Cristo, y negó la crucifixión, dijo que Jesús no había sido crucificado, y niega que es el Hijo de Dios. De hecho, en la mezquita de Jerusalén, el domo de oro, está escrito, Dios no tiene hijo. Y toda la doctrina musulmana se funda en eso, que la relación con el Padre, con Alá, lo que dicen que es Dios, no es a través de Cristo. Niegan el camino que es Cristo, que dice, Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Sí. Y ellos niegan eso. Pero es también el problema de los testigos de Jehová, si no me equivoco. Sí, por supuesto, que ellos también pretenden que Jesús no es Dios, no es hijo de Dios. Es un hijo de Dios, como somos nosotros, seríamos hijos de Dios, pero no es el hijo de Dios. Y ahí hay una negación también de eso. Y lo que es bastante importante destacar en esta realidad de los musulmanes es que realmente ellos, en su doctrina, hay que eliminar lo que dicen el contrario. Que la verdad que es muy complicado. Nosotros hemos pasado... Por eso matan tantos cristianos. Bueno, que la verdad que en su doctrina, matar a infieles tiene valor a nivel de salvación. Y si mueren en martirios, mejor. Ahí tiene 77 vírgenes en su supuesto cielo. Es que la verdad que el Corán yo lo estudié porque nosotros hemos pasado mucho tiempo en países musulmanes y hemos fundado iglesias. No importa. En Marruecos, hemos trabajado fuimos en Yemen, en Dubái, en Sharjah, en los Emiratos. Hemos pasado por estos, en Túnez, bastante tiempo en Túnez también. Y la verdad es que estas doctrinas son realmente satánicas. Y aquí lo dice. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega al Padre y el Hijo. Que Jesús es el Cristo. Este es anticristo.
el que niega al Padre y el Hijo. Y la verdad es que después de el judaísmo, que estaba basado en la ley mosaica, que fue una pedagogía para llegar a saber que somos pecadores a través de lo que dice la ley, para llegar con humildad frente a Dios y recibir el perdón en Cristo. Ellos niegan toda esta parte de 700 años de crecimiento de la Iglesia para regresar a una ley. Borran todo el tiempo de la gracia para regresar a un sistema de hacer para ser aceptado. Lo que es totalmente contrario al Evangelio. Y su doctrina, la verdad que cuando se estudia un poco se ve cómo actúan ellos a través de la persecución de los cristianos, de los judíos y de todo lo que no creen. Que no entiendes eso. Si va en Indonesia, que es el país más grande musulmán del mundo, el país más grande musulmán del mundo no es árabe, es Indonesia. Y allá la persecución está en contra de lo hinduista, de lo budista, de lo cristiano. No hay judío en Indonesia. Yeah. Pero la verdad que todo lo que no es musulmán tiene que ser, para ser aceptado, tiene que ser sometido. Quiere decir que pagar un impuesto a ellos. Yeah. Aceptan, entre comillas, minorías, pero tú tienes que pagar impuestos a ellos, pues tendría que convertirte al Islam, pero del Islam nunca se puede convertir uno a otra religión, que te matan. De hecho, en Irán ahora hay ahora está en guerra, pero antes de la guerra nosotros tenemos contacto con una organización que trabaja con la iglesia subterránea en países musulmanes y países comunistas, y la noticia que tenemos en Irán es que hay millones de gente que pasan del Islam al cristianismo, que se convierten, porque escondida con iglesia de casa, no más grande que nosotros, iglesita de casa con la palabra de Dios, que esta organización con la cual nosotros trabajamos lleva Biblias en esos países, de escondida. Empezaron, se llama Puertas Abiertas, empezaron ellos a traer Biblia en los países comunistas, al principio, en la Unión Soviética, en Rumania, etcétera, cuando había la cortina de hierro. Y cuando cayó eso, empezaron a trabajar más en los países musulmanes. Pero hay muchos musulmanes, de hecho nosotros cuando estaba en Marruecos, hemos visto tantos musulmanes que venían a Jesús, porque no entendían que eran obligados a creer porque no hay elección. Tú tienes que creer. No, si no crees, el padre te echa de la casa. Y de hecho, el Mohammed, el primero cristiano que no pudimos conducir a Cristo, que Manuel ahí condujo a Cristo con un gringo, él fue echado de su casa, de su padre lo echaron de su casa. Porque el Islam niega a Jesús, dice que Jesús no es hijo de Dios, y niega al Padre y el Hijo. Y cuando reconoció al Hijo, el Mohammed, su padre lo echó de la casa. Y fue muy divertido, que estaba en una plaza, y Manola y este gringo conducieron a Mohammed al Señor, y le explicaron el Evangelio, y lo recibió de manera muy genuina, así, con mucho entusiasmo. Y había otro marroquí al lado de él, en Casablanca. El marroquí le pregunta a Mohammed, ¿qué pasó? ¿Qué te cuentan estos gringos? Y el Mohammed le contó al Mustafa lo que había pasado, y el Mustafa se convirtió de inmediato. Fue genial. Y esos fueron los dos primeros pilares de la iglesia. Bueno, venían de Marrakech, ellos. Y así que Mohammed regresó a Marrakech, que estaba en Casablanca para buscar trabajo. Y ahí se empezó la iglesia a Marrakech. Ahí hice mucho viaje allá, en la casa de él. Pero todo eso para decir que... Bueno, en Israel están los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos. Los mesiánicos son los que creen en Jesús. Sí, nosotros cada vez que vamos, de hecho, cada domingo estamos en conexión con internet, con la iglesia en Israel. Sí. El judío mesiánico. Pero los ortodoxos todavía están en la ley, todavía no reconocen a Cristo. Sí, pues todavía no. Pero eso sí, Romano 11 promete que
En un momento dado, todo Israel será convertido al cristianismo. Y porque ahora hay muchos que se han convertido en... Hay muchos, pero es una minoría, una pequeña minoría. Sí, no, la mayoría de los judíos, de hecho los judíos en general ni son religiosos. Hay ortodoxos, sí, pero la mayoría no son religiosos, son humanistas. Ya no caminan mucho con Dios. Hay una relación con Dios como identidad judía, pero ellos mismos no van mucho a la sinagoga tampoco. Como muchos cristianos en los países europeos de América, van en Navidad o en Semana Santa a los matrimonios y a los bautismos. Y allá que van... Y al cementerio. Y al cementerio, sí. Sí. Y allá donde van ellos, van a Hanukkah, que es como Navidad, van a Semana Santa, que es la Pascua judía, van hacen la fiesta de Purim, que es una fiesta justamente ahora, Purim, que festeja el regreso, la salvación del pueblo judío cuando los persas querían matar a todo el pueblo judío y Esther, con Mardoché, convencieron al rey que Amán quería matar a todo el mundo y fue una salvación tremenda. De hecho, la guerra que está ahora le llaman la guerra de Purim, porque lo mismo persas, la misma fecha y son persas en contra de judíos, la misma historia, que no cambia nada. Así que, pero no van más que eso, y van a entierro y a la presentación de un niño cuando son guagua, pero eso sería todo. Los judíos el pueblo judío en general, muy poco van a la sinagoga. Van a la sinagoga para fiestas especiales. Al contrario de los judíos que están en la dispersión, que están afuera, los judíos que viven en los Estados Unidos o en Europa, ellos son como más religiosos porque van a la sinagoga más porque es como su identidad. Igual que el chileno es más chileno cuando está afuera del país. Que cuando está acá. Cuando está acá, igual. Sí. Total. Para terminar, su hora no había llegado, no lo podían prender, pues su hora no había llegado su hora. Y eso es algo que hemos visto muchas veces en Juan, es algo típico, que cada vez lo tratan de agarrar. De hecho, justo antes del capítulo 7 también mandaron guardias y no lo podían pillar. Y ahí tampoco no lo podían atrapar porque su hora no había llegado. Y también pusieron un paralelo con nosotros. ¿Por esos 3 versículos para terminar? Salmo 31:15. Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Mis tiempos. Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Y para gloria estaré en medio de ella. Del pueblo. De Jerusalén. Sí. Y 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquí le falta algo, le guarda, que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Sí. Y el maligno, falta un Dios. El que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Así que somos engendrados por Dios. Por tanto, le pertenecemos. Nos selló por el Espíritu Santo. Por tanto, nos guarda. Y Él tiene el reloj. Por lo tanto, tu hora es sagrada. Él sabe, Él nos cuida. Es tal como no había llegado su hora, a Jesús no lo pueden tocar, tampoco nosotros. Hay una capacidad de Dios, de hecho el Salmo 139 dice, todos los días de mi vida están escritos en tu libro. Todos los días de mi vida están en tu libro. Y en Mateo 6 dice que ni un pelo de nuestras cabezas cae sin que Él sepa. Para mí es más fácil que para Manuela, pero... Todos los pelos están contados, imagínate. Hasta este punto está Dios consciente de lo que somos nosotros.
y nos guarda. Y eso también es en relación con el resto de ese texto, que está con nosotros para dar sabiduría. Él da testimonio de nosotros, Él nos conduce a través de lo que estamos haciendo y también está a través de la sabiduría que nos da a nosotros, testifica que somos de Él. Y tampoco nos puede tocar el enemigo, porque Él nos guarda. Amén. Amén. Amén.